Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Séptima jornada de liberaciones en Gaza. Hamás entregó a 5 de los rehenes y una sexta persona será liberada en el enclave. Israel también confirmó que los restos que recibió el viernes sí pertenecen a Shiri Vivas, luego de un aparente error de identificación del grupo islamista. Cierre de campaña en Alemania. Líderes de los principales partidos políticos celebraron ayer sus últimos eventos de cara a las elecciones anticipadas de este domingo y en las que temas como la economía, la inmigración y la guerra en Ucrania tienen un peso importante entre los votantes. El Salón Anual de la Agricultura en París abrió sus puertas este sábado. El presidente francés Emmanuel Macron inauguró el evento y desde allí reiteró su posición en contra del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, alegando que perjudica a los agricultores locales. Vamos a empezar en la Franja de Gaza, donde se llevó a cabo una nueva jornada de liberación de rehenes. 5 de ellos fueron entregados por el grupo Hamás a la vista de una multitud, mientras que se espera que la persona restante sea liberada de forma más discreta. Para la ampliación conectamos hasta ahora con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena. Federico, muy buenos días. Cuéntenos cómo avanza este intercambio. Sí, este intercambio en Gaza se ha dado con ceremonias con una parafernalia menor que las de los últimos intercambios en 3 lugares distintos. En Rafah fueron liberados bien temprano Tal Shoham, de 40 años, un israelí austríaco que había sido secuestrado del kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023, y Avera Mengistu de 38 años, etíope israelí que padece una enfermedad mental y que estaba retenido en Gaza desde septiembre de 2014. En Nuseirat, en el centro de la franja, fueron liberados posteriormente Elia Cohen, de 27 años, Omer Shemtov, de 22, y Omer Wenker, de 23. Todos ellos habían sido secuestrados en el Festival de Música Nova el 7 de octubre de 2023. El último liberado en Ciudad de Gaza es Hisham El Sayed, de 36 años, dice Hamás sin ceremonia, por respeto a su familia palestina, algo que no le impidió al grupo islamista mantener cautivo a este hombre desde 2015, después de que este beduino palestino, también con una enfermedad mental, cruzara por sus propios medios a Gaza. Su estado de salud es motivo de preocupación porque en 2022 Hamás lo mostró en un video propagandístico tendido en una cama y utilizando asistencia de oxígeno. El canje se completa con la liberación por parte de Israel de 602 prisioneros palestinos, la mayor cifra de esta fase 1. 445 son gazatíes que fueron arrestados durante la invasión israelí en la franja sin cargos ni juicio. 50 son condenados a prisión perpetua, 60 a sentencias largas y 47 son miembros de Hamás que fueron incluidos en el intercambio de 2011 por el soldado israelí Gilad Shalit, y que fueron rearrestados después. En este grupo está, por ejemplo, Nael Barghouti, el prisionero palestino que más tiempo lleva en cárceles israelíes, detenido desde 1978, y que será uno de los casi 100 deportados de este grupo de prisioneros palestinos fuera de Cisjordania y de Gaza. Federico, ahora, este es el último canje de esta primera fase. ¿Qué viene ahora? Lo que se espera para la próxima semana en lo inmediato es que Hamás tiene que liberar los últimos 4 cuerpos de los rehenes muertos para completar los 33 previstos en la lista de liberaciones de la primera fase. Con eso quedarán 59 secuestrados todavía en la franja de Gaza. Al menos 35 de ellos han sido confirmados que están sin vida, según el ejército israelí, y deberían salir en esa segunda fase de la tregua junto
junto a la retirada de tropas israelíes de Gaza y el cese al fuego permanente, pero no está claro que esa segunda fase vaya a ocurrir. Las negociaciones indirectas, al menos serias, todavía no han comenzado, solo comenzarían la próxima semana con el envío de la delegación israelí a Doha, 3 semanas más tarde de lo originalmente previsto en el pacto. La actual fase termina el 1 de marzo y es una incógnita qué pasará después. Hoy en un comunicado Hamás dijo estar comprometido con el acuerdo, dice a diferencia de las dilaciones de Israel y que pretenden un intercambio amplio en la fase 2. Recordemos que Hamás ha ofrecido liberar a todos los rehenes vivos juntos en una sola liberación en esa segunda fase y no por etapas como lo ha hecho en esta primera, a cambio de la retirada total de las tropas israelíes de Gaza. Sobre la posición israelí, lo que los medios locales han reportado en los últimos días es que el gobierno de Benjamín Netanyahu podría apostar por extender esta fase 1 para dar lugar a esas negociaciones, conseguir liberaciones adicionales de los rehenes vivos, pero no pasar a la fase 2, lo que le permitiría a Israel retomar los ataques en Gaza, que es una de los deseos de la coalición de gobierno de Netanyahu, y hacerlo todavía con aún más violencia e incluso con medidas como retener el ingreso de la ayuda humanitaria. Bien, Federico, muchas gracias por este reporte desde Jerusalén. Y casi a la par con estas liberaciones, el cuerpo de la rehén Shiri Vivas fue finalmente devuelto a Israel. Las autoridades confirmaron este sábado que sí eran sus restos, luego de que el jueves el grupo Hamás entregara el cadáver de una mujer cuya identidad se desconoce, en lo que fue un aparente error de identificación. La familia afirmó este sábado que no había recibido detalles por parte de las autoridades israelíes sobre las circunstancias del asesinato de la rehén y de sus 2 hijos. En este convoy llegaron los restos de Shiri Vivas a un centro médico de Tel Aviv. Tras varias horas de autopsia, las autoridades israelíes pudieron confirmar que el cadáver era efectivamente el de la madre de los 2 niños Vivas. Anoche nuestra Shiri volvió a casa. Al final del proceso de identificación esta mañana hemos recibido la noticia que tanto temíamos. Nuestra Shiri ha sido asesinada en cautiverio. El cadáver fue entregado a la Cruz Roja el viernes por la noche. El día anterior, Hamás había entregado 4 cadáveres, pero las autoridades israelíes se dieron cuenta rápidamente de que uno de ellos era en realidad el de una mujer de Gaza. Para Benjamín Netanyahu, se trataba claramente de una violación del acuerdo. Hamás, por su parte, reconoció un error. Los otros cadáveres entregados el jueves eran efectivamente los de Kafir y Ariel Vivas, así como el de Odette Lifshitz. Según el ejército de Israel, los 2 niños Vivas fueron asesinados en noviembre de 2023 a manos de milicianos islamistas cuando Hamás afirma que murieron en bombardeos israelíes. Frente al centro forense de Tel Aviv, decenas de israelíes acudieron a presentar sus respetos a la familia. Hemos venido esta noche a presentar nuestros respetos a la familia Vivas. Estamos desolados. Eran niños muy pequeños y esta es su madre. Y como ser humano, esto no está bien. Para la familia, ahora puede empezar el luto, sobre todo para Yarden Vivas, esposo de Shiri y padre de los 2 niños, que fue liberado el 1 de febrero. Cambiamos de tema, vamos a Alemania. Anoche varios de los principales candidatos en las elecciones federales asistieron a grandes eventos ante sus partidarios para cerrar sus campañas. Este domingo 59 millones de alemanes votarán para elegir a los 630 representantes en el Bundestag. Los resultados deberían generar una nueva alianza entre partidos para formar un gobierno de coalición. Los candidatos alemanes afilan sus discursos. El canciller Olaf Scholz, al que las encuestas auguran un desbarranco electoral, reiteró su apoyo a Ucrania, en un cruce de retóricas con el presidente estadounidense Donald Trump, que presiona por finalizar la guerra y por un pacto que dé a Estados Unidos acceso a los minerales críticos ucranianos. En la política estadounidense la palabra transaccional es muy popular. Lo que significa es solo pienso en mí y en lo que me beneficia. Eso no es propio de la política alemana. Nosotros estamos comprometidos con una Europa fuerte. Defendemos a Ucrania porque no debe quedar sola. Por su parte, el favorito, el líder democristiano Friedrich Merz, prometió nuevamente que no pactaría con la ultraderecha, luego de haber aceptado el apoyo del ultraderechista Alternativa para Alemania en el Bundestag. Para mí no es posible colaborar en ningún momento y en ningún caso con ese partido que se autodenomina Alternativa para Alemania. No es posible hacerlo. Mientras, los verdes y el izquierdista Die Linke hicieron un gran acto conjunto.
No tenemos 4 años más para desperdiciarlos. Será demasiado tarde para el calentamiento global y para la lucha contra él. Será demasiado tarde para la lucha contra el radicalismo de derechas. Será demasiado tarde para Europa. Los sondeos dan a la CDU de Merz ganadora con un 30% de los votos, seguidos de la ultraderecha de la AfD con un 20% y de los socialdemócratas con un virtual 15%. Las apuestas apuntan a un gobierno tripartito, con la CDU y los socialdemócratas aceptando su apoyo mutuo y el de los verdes o el de la izquierda. Vamos a Francia. El presidente Emmanuel Macron inauguró el tradicional Salón de la Agricultura en París, un evento anual que tiene tintes políticos, y desde allí el mandatario habló con varios agricultores tras meses de tensiones con este sector que denuncia el detrimento de sus condiciones debido a la competencia extranjera a raíz de acuerdos comerciales como el de la Unión Europea y el Mercosur. Precisamente Macron reiteró su oposición a este tratado firmado en diciembre pero aún no ratificado. La agricultura en general y nuestros agricultores no pueden ser una variable de ajuste para el poder adquisitivo. Con algunos diciendo que siempre son los precios agrícolas que deben reducirse, no. Estamos defendiendo estos precios y las diversas reformas que van en esta dirección. O una variable de ajuste para los acuerdos agrícolas. Por ello también nos hemos opuesto al acuerdo de Mercosur tal como fue firmado. Y cerramos con noticias sobre la salud del Papa Francisco. En un nuevo comunicado publicado este sábado, el Vaticano anunció que el pontífice había descansado bien durante toda la noche. Y luego añadió que el texto de la oración habitual del Ángelus Dominical será publicado en lugar de ser leído. Ayer sus médicos indicaron que Francisco tendría que pasar toda la próxima semana hospitalizado debido a la neumonía bilateral que padece. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.